El objetivo de la capacitación del día de hoy es ver en Alice cómo es el proceso para configurar horarios de supervisión, de tardes para cerrar, tarde para abrir y aperturas fuera de horario. ¿Listo? Y adicional, ver cómo es el proceso para configurar el autoprocesamiento de señales por parte de la plataforma. ¿A qué me refiero? En que, por ejemplo, cuando llegue un evento, el software pueda enviar ese evento temporalmente a espera por unos minutos, y si durante ese tiempo de espera llega la restauración del evento, entonces que se autoprocese la señal. ¿Listo? Entonces esos serían pues como los temas a tratar el día de hoy. Entonces para esto, como todos bien saben, la configuración de este tipo de funciones las vamos a realizar desde la consola de monitoreo, perdón, consola de edición de datos. Inicialmente vamos a ver la parte de la configuración de los horarios en los clientes. Entonces, para esto vamos a utilizar esta cuenta que es la 9797, y para la configuración de los horarios nos vamos a ir al botón que se llama supervisión. Dentro de la configuración de la cuenta, de los botones que tenemos en la parte superior, es el quinto botón que se llama supervisión. Ahí en supervisión vamos a encontrar una opción que se llama funciones. Dentro de la opción de funciones tenemos diferentes tipos de funciones que se pueden configurar. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de las funciones para supervisar los horarios. Sin embargo, les voy a explicar qué función o qué funcionalidad tiene cada una de estas funciones que vemos acá. Entonces, la primera función, que se llama funciones de evento, es para que ustedes generen como dentro de la cuenta un recordatorio. ¿A qué me refiero con un recordatorio? Es que a través de la función de evento yo puedo generar, o el software puede generar un evento periódicamente, ya sea diario, semanal, o en un horario específico que ustedes seleccionen. Entonces, a través de esa función de evento, el software va a generar esa señal o esa alarma, dependiendo del tiempo que ustedes hayan seleccionado. Y esa alarma es básicamente para generar algún recordatorio de alguna función que se tenga que hacer diariamente con algún cliente o en un periodo específico de tiempo con un cliente. Entonces, a través de esa función de evento, el sistema le está recordando, le está generando la señal con ese tipo de recordatorio. ¿Listo? Luego tenemos otra función que se llama funciones periódicas. Las funciones periódicas nos van a servir para supervisar el envío periódico de una señal. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un dispositivo o un sistema que periódicamente debe de enviar un evento. Por ejemplo, el caso más preciso es el test periódico, ¿cierto? Entonces, a través de una función periódica yo puedo también supervisar que si ese test no se recibe en un tiempo determinado, el sistema le genere una alarma de falla de test, o dependiendo de la señal. Por ejemplo, si no sé, se debe enviar una señal con el estado de de una zona o de un dispositivo, y si en base a la frecuencia con la que se debe enviar esa señal no se recibe, entonces a través de la función periódica, pues el software les alertaría de que la señal que se debía recibir en ese periodo de tiempo no se recibió. ¿Listo? Luego tenemos la función de estado. En este caso, la función de estado nos va a servir para verificar el estado de un dispositivo o de un sistema en una hora en específico. Es decir, esta función de estado es la que se utiliza para supervisar las aperturas, tardes para cerrar y tardes para abrir. Por ejemplo, un cliente en el cual necesitemos verificar que el cliente todos los días cierre a las 7 de la noche, entonces a partir de la función de estado, pues yo puedo supervisar que si a las 7 de la noche el panel no está en el estado de cerrado, me genere el evento de alarma. Y lo mismo con el tema de apertura, que si una hora específica del día no recibo, eh, perdón, que en horas de la mañana, si no recibo la apertura, entonces que el sistema me alerte indicándome que no se ha realizado la apertura del local. ¿Listo? Luego tenemos las funciones de cambio de estado. Las funciones de cambio de estado es para verificar que el panel se encuentre en un estado y si genera un cambio que nos alerte. Entonces la función de estado es lo que utilizamos para supervisar
las aperturas fuera de horario. Por ejemplo, el sistema tiene que estar armado entre las 7 de la noche a las 9 de la mañana. Y a través de la función de estado, entonces yo verifico que en ese periodo de tiempo de 7 de la noche a 9 de la mañana el sistema tiene que estar armado. Si en el transcurso de esas horas me llega una apertura, entonces a través de la función de estado el software nos va a alertar de la apertura fuera de horario. Listo. Y ya tenemos la última función que se llama funciones de rango. Las funciones de rango son muy similar a la función periódica y es que periódicamente yo debo de recibir una señal. La diferencia con la función periódica es que la función de rango me va a dar un rango de tiempo en el cual debe de recibir la señal. Entonces, por ejemplo, lo mismo que les planteaba ahorita, una señal que se recibe periódicamente y generalmente lo envía a cada hora. Entonces yo le puedo dar un rango desde, por ejemplo, desde las 2:59 hasta las 3:01. Si en ese rango de tiempo no se recibe la señal, me genera la alarma y así sucesivamente cada hora. Entonces a la hora siguiente, que desde las 3:59 hasta las 4:01, si no se recibe la señal, me genere la alarma. ¿Listo? Entonces esas son las diferentes funciones que se tienen dentro del software. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a enfocarnos más que todo en la parte de funciones de estado y funciones de cambio de estado. Entonces primero vamos a realizar la configuración de función de estado, que sería para supervisar lo que les mencionaba, el tema de tardes para cerrar y tarde para abrir, que por ejemplo si el cliente no cerró a una hora en específico o si no abre a la hora que normalmente lo realiza. Listo. Entonces aquí a través del más que tenemos al lado derecho, empezamos a realizar la configuración del horario. Para el ejercicio, voy a simular por aquí un horario que digamos va a tener el cliente. Entonces digamos que este cliente abre de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Listo. El día sábado abre a las 9 de la mañana y digamos que cierra a las 2 de la tarde. Listo. Y el domingo no abre. Listo. Entonces, en base a este horario, vamos a empezar a configurar lo que es el tema de el tarde para cerrar, que sería de lunes a viernes hasta las 7 de la noche y del día sábado a las 2 de la tarde. El día domingo nos supervisaríamos tarde para cerrar porque no va a tener pues una apertura del local. Listo. Entonces, para eso, en base a este horario que planteábamos, bueno, algo importante en el horario de Alice, y es que por cada día o por cada hora diferente de cierre, es importante tener en cuenta que debo de configurar una función de estado adicional. Entonces, por ejemplo, como de lunes a viernes cierra una hora, yo puedo, o con una sola función de estado, supervisar de lunes a viernes. Pero para el día sábado, como es un horario diferente, entonces tengo que crear otra función de estado aquí mismo en esta configuración para supervisar el día sábado. Para que lo hagamos un poco más claro, vamos a hacer la configuración. Entonces, para yo crear la función de estado, vamos a presionar clic sobre el más que tenemos al lado derecho. Y aquí lo primero que nos va a salir es algo que se llaman grupos de señal. Los grupos de señal es algo que tiene Alice, que son unos, como su nombre lo dice, son unos grupos en los cuales yo puedo asociar una o varias señales. ¿Por qué les digo que una o varias señales? Porque la mayoría de los paneles pueden generar diferentes tipos de cierre o diferentes tipos de apertura. Entonces, cuando es una apertura por teclado, llega con un código. Si yo realizo, por ejemplo, la apertura o el cierre a través de una llave, entonces llega a través de otro código. Si lo realizo, por ejemplo, a través de un armado remoto, entonces llega con otro código. Entonces estos grupos, lo que me permiten, estos grupos que tenemos aquí, que se llaman apertura y cierre P1, P2 y P3, lo que me permite es que yo tengo un grupo
de señales, y si el sistema recibe cualquiera de esas señales, pues ya identifica si el sistema está armado o desarmado. Para que lo veamos un poco más claro, acá en la configuración del dispositivo del panel, vamos a encontrar algo que se llama señales. Y aquí en señales es donde nos van a aparecer esos grupos. Entonces, si observan, nos aparece el grupo apertura y cierre P1, P2 y P3. Cuando yo despliego, por ejemplo, los grupos o el grupo, voy a encontrar que los grupos tienen dos estados. Un estado que se llama cerrado y otro grupo que se llama abierto. ¿Listo? Y cada grupo, entonces, por ejemplo, el grupo que se llama cerrado tiene todos los códigos de cierre que puede generar un panel de alarma, en este caso en Contada ID. Y lo mismo en el grupo de apertura. Entonces, en el grupo de apertura o de abierto también tengo todos los códigos en formato Contada ID que puede generar un sistema de alarma. ¿Cómo o para qué se hace esto? Como les decía, para que si yo recibo cualquiera de estos códigos, entonces el sistema identifica que ese panel o esa cuenta o esa partición ya está cerrada. Y si el sistema recibe cualquiera de los códigos que pertenecen al grupo de abierto, entonces el sistema identifica que el sistema de alarma ya fue abierto o está desarmado. Entonces, para eso son esos grupos. Y de igual forma se tienen grupos por partición. En caso tal de que el panel tenga varias particiones, entonces tenemos el grupo de la partición 2. En este caso vamos a hacer el ejercicio con dos particiones para que vean cómo se configura en caso tal de que la partición 1 tenga un horario y la partición 2 tenga otro. Entonces, para identificar el horario para cada partición. Listo, entonces aquí en la parte, nuevamente volvemos a la opción de funciones de estado. Y a través del más vamos a realizar entonces la configuración. Entonces lo primero que él nos va a solicitar para la configuración del horario de la cuenta es seleccionar el grupo de señal, dependiendo de la partición a la cual le voy a configurar el horario. Por ejemplo, en este caso, la partición o voy a seleccionar la partición, el grupo de señal de la partición 1, que es el primero que vamos a configurar. ¿Listo? Luego vamos a seleccionar la alarma que se va a generar en el sistema cuando no se realice el cierre a la hora que yo le configure. En este caso nosotros tenemos aquí una alarma que se llama tarde para cerrar. Listo, pero ese evento o esa alarma, pues ustedes le pueden asignar dentro de la plataforma el nombre con el cual quieren que se reciba el evento en la plataforma. Hay algunos clientes como lo tienen como cliente sin cerrar, sin cierre, no ha cerrado. Listo, digamos que la descripción del evento es modificable. Luego tenemos el estado requerido. Entonces aquí en estado requerido vamos a tener los dos estados que puede tener el panel, abierto o cerrado. Como en este caso estamos supervisando que el cliente cierre a una hora en específico, entonces el estado, en este caso el estado requerido sería de cerrado. ¿Listo? Luego seleccionamos los días de la semana que se va a supervisar el tarde para cerrar. Entonces acá tienen pues diferentes periodos de tiempo. Tienen para seleccionar todos los días. Esta opción de todos los días es en caso tal de que el cliente cierre todos los días a la misma hora. Es decir, por ejemplo, si el cliente de lunes a lunes cierra a las 7 de la noche, entonces pueden utilizar la opción de todos los días. Luego tenemos la opción que dice días laborales. Los días laborales para Alice es de lunes a viernes. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el ejemplo que planteamos al inicio, que de lunes a viernes cerraba a las 7 de la noche, puede utilizar esta opción de días laborales. Luego tenemos la opción de días no laborales. Los días no laborales serían sábados y domingos. Por ejemplo, si el cliente el sábado y el domingo cierra a la misma hora, entonces puede utilizar esta opción de días no laborales. ¿Listo? Luego tengo la opción de día específico de la semana, que sería, por ejemplo, en el caso de nosotros, que el sábado, solamente el día sábado cerraba a las 2 de la tarde, entonces yo puedo seleccionar día específico de la semana y ya indicar que va a ser solamente para el día sábado. O también tengo la opción de indicar día específico del mes, que sería para seleccionar qué día del mes o qué días del mes va a realizar el cierre en ese horario. ¿Listo? Para el ejemplo que habíamos dicho, entonces, como es de lunes a viernes a las 7 de la noche, entonces vamos a seleccionar aquí la opción que dice días laborales para que aplique de lunes a viernes. Luego vamos a indicar el tiempo de inicio. El tiempo de inicio es la hora en la cual el cliente debe de realizar el cierre.
Entonces, el ejemplo habíamos dicho que a las 7 de la noche ponemos ahí 19 horas, y lo que hacen la mayoría de los clientes es que dan un margen de tiempo, porque generalmente el cliente no cierra a las 7 en punto, entonces le pueden dar un margen de 10, 15 minutos para que la supervisión no la haga a las 7, sino que la haga a las 7 y cuarto. Ya si a las 7 y cuarto no ha cerrado, entonces ahí sí se va a generar la primera alarma. ¿Listo? Y tenemos otro campo que se llama hora de finalización. La hora de finalización es para que ustedes definan por cuánto tiempo o por cuántas horas se va a supervisar que el cliente cierre. Es decir, por ejemplo, aquí digamos que lo vamos a poner hasta las 22 y cuarto. Listo. Después de que ya yo especifico la hora de finalización, voy a encontrar un parámetro que se llama verificar de nuevo. La opción de verificar de nuevo, que me da la opción de configurar horas y minutos, es para que en este rango de tiempo de 7 y cuarto a 10 y cuarto el sistema verifique si el panel ha cambiado de estado. Entonces, por ejemplo, si el cliente a las 7 y cuarto no cerró, el sistema le va a generar la primera alarma al operador en la central. ¿Listo? Después de esa primera alarma, entonces él va a esperar el tiempo que tenemos acá en verificar de nuevo, es decir, 1 hora. Si a las 8 y cuarto el cliente no ha cerrado, vuelve y genera una segunda alarma de tarde para cerrar. Y así sucesivamente hasta la hora de finalización. Es decir, la última alarma, si el cliente no cierra, la genera la última alarma de tarde para cerrar. Si el cliente no cierra, la genera a las 10 y cuarto. Después de las 10 y cuarto, como no le pusimos hora de finalización 10 y cuarto, ya no va a generar más eventos de tarde para cerrar, así el cliente no haya realizado el cierre. Entonces, digamos que la hora de finalización es que ustedes van a definir por cuánto tiempo y cuántas veces necesita que el sistema les alerte si no ha realizado el cierre en base a la función de verificar de nuevo. Ya si ustedes dicen, no, nosotros solamente necesitamos que nos alerte la primera vez y ya le notificamos al cliente, entonces aquí en la hora de finalización pueden poner 19 y 16. Y con esta opción pues solamente les generaría una alarma, la generaría a las 10, a las 7 y 15, y ya después no generaría más alarma. Ya con esa ustedes pues le notificarían al cliente de que aún no ha realizado el cierre. ¿Listo? Después de definir el tiempo de inicio y de hora de finalización, entonces van a encontrar algo que dice días, que es para que definir qué días de la semana va a aplicar. Ahí van a encontrar algo que dice días festivos y días ordinarios. Si el cliente los días festivos no realiza la apertura, entonces deshabilitamos la opción de festivos y dejamos solamente habilitada la opción de días ordinarios. Y esto lo que hace es que toma cualquier día de la semana, de lunes a viernes, que no esté marcado como festivo dentro de la plataforma. Si ya si hay un día de lunes a viernes que está seleccionado como festivo, entonces ahí no se va a aplicar este horario porque el sistema no va a esperar un tarde para cerrar, sino que ella ahí se supervisaría es la apertura fuera de horario. ¿Listo? Eh, Después de que ya tenemos esta configuración, entonces guardamos con el OK y acá ya nos quedó definido que de lunes a viernes en este rango de tiempo, que en este caso a las 7 y cuarto, si no llega el cierre, me va a generar el primer evento. Entonces ahí ya tendríamos el tarde para cerrar de lunes a viernes. Ahora, faltaría el día sábado. Entonces, como les decía ahorita al inicio de la configuración, si yo tengo diferentes horas de cierre durante la semana, entonces por cada hora de cierre tengo que configurar una función de estado. Entonces, como el sábado cierran a las 2 de la tarde, debo a través del más crear otra función de estado. La configuración es la misma, lo único que va a cambiar son como los horarios y las fechas y las horas de cierre, ¿cierto? Entonces aquí en el primer apartado de grupo de señal, seleccionaría el grupo de señal de la partición número 1. Luego en la parte de alarmas voy a seleccionar la alarma de tarde para cerrar. El estado requerido en este caso sería cerrado, y ya en tipo de calendario, entonces los días de la semana o el día de la semana. En este caso, como es solamente para el sábado, voy a utilizar la opción que dice día específico de la semana.
en primer día de la semana, entonces pondríamos que va a ser el día sábado y ya en día final de cada semana que va a ser para ese mismo sábado. ¿Listo? En tiempo de inicio, entonces ya indico la hora en la que el cliente debe realizar el cierre. En este caso, habíamos dicho que a las 2 de la tarde le podemos dar el mismo margen de tiempo de 15 minutos. Y ya a la hora de finalización, de igual forma, por cuántas horas o por cuánto tiempo más quiero estar verificando si el panel cambió de estado. Para el ejemplo, vamos a poner lo mismo, solamente un minuto. Listo. Y si los sábados que sean festivos, el cliente tampoco abre, entonces deshabilitamos la opción de festivos. Listo. Aquí en verificar de nuevo lo pueden dejar así como, en caso tal de que solamente den un minuto, o sea, que solamente genere una alarma, en verificar de nuevo lo pueden dejar en una hora. Eso no, digamos que no va a afectar porque así pase la hora. Como hora de finalización le pusimos 14 y 16, pues no va a hacer nada a las 15 y 15. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya guardamos los cambios. Entonces ahí ya tendríamos la configuración de el tarde para cerrar para la partición número 1. En caso tal de que la partición 2 tenga el mismo horario o tenga un horario diferente, entonces en base a lo que acabamos de ver, también tendrían que hacer la misma configuración. Lo único que cambia es que acá en la parte de grupos de señal ya no voy a seleccionar el grupo de señal de la apertura y cierre P1, sino que seleccionaría el grupo de señal de la partición número 2. ¿Listo? Y ya realizaría las mismas configuraciones. Si la partición 2 tiene un horario, lo único que cambian pues es la información de los días de la semana y el horario que, que va a tener el cliente. ¿Listo? Digamos que en este caso va a tener un horario diferente, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el evento de alarma, que sería tarde para cerrar. El estado requerido, que en este caso sería armado. Luego, entonces, el tipo de calendario. Seleccionamos, digamos que este cliente, la partición 2 todos los días la cierran a la misma hora, entonces seleccionamos todos los días y ya la hora en la que se genera el cierre. Entonces, digamos que la partición 2 la cierran a las 8 de la noche y le vamos a dar un margen de 15 minutos para realizar la supervisión. Y ya aquí solamente le vamos a dar con un evento que nos genere. De igual forma, digamos que esta partición, así sean días festivos, se debe de supervisar el tarde para cerrar. Entonces, de ahí sí podemos dejar la opción de festivos habilitado para que los festivos dentro de la plataforma los tome para que realice pues la supervisión. Y ya guardamos con el OK. ¿Listo? Esa sería la configuración del tarde para cerrar. Ahora, esta configuración, o en base a la configuración que ustedes realicen, cuando se genere el evento de alarma de tarde para cerrar, eso lo pueden validar los operadores, o el horario que tiene configurado el cliente, lo pueden validar los operadores desde la consola de monitoreo. Ahorita, más adelante, cuando terminemos o realicemos toda la configuración completa, les muestro dónde pueden ver, pues en base a los horarios que tiene definido la cuenta, dónde lo podrían ver, dónde pueden ver el horario los operadores. ¿Listo? Bueno, ese sería el tarde para cerrar. Ahora, digamos que en algunos clientes o en este cliente también deben de supervisar la hora de apertura. Es decir, que si el sistema no lo desarman a una hora específica del día, eh, o se desarma más tarde de lo que normalmente es, necesitan que les alerte para informar al cliente. Entonces, a través de estas mismas funciones de estado, también pueden supervisar que no desarmen o que no abran el local más tarde de lo que es. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, dijimos que el sistema de alarma lo desarmaban a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Entonces, dentro de la configuración vamos a crear otra función de estado, pero ya no es para supervisar el tarde para cerrar, sino tarde para abrir. ¿Listo? Entonces, en el grupo de señal, de igual forma, siempre vamos a seleccionar el grupo de señal de la partición a la cual le vamos a configurar los horarios. Entonces, digamos que aquí vamos a configurarla para la partición número 1. Luego vamos a seleccionar la alarma que se va a generar en el sistema cuando el cliente no realice la apertura en la hora que es. Entonces aquí vamos a buscar la alarma de tarde para abrir.
¿Listo? O también como les planteaba en el tarde para cerrar, ustedes pueden configurar el nombre de la alarma de cliente no abierto, sin abrir, ya como ustedes requieran o quieran que les llegue esa señal. ¿Listo? Luego el campo de estado requerido. Entonces en el estado requerido ya es el estado en el cual tiene que estar el panel. En este caso, como ya no vamos a supervisar el cierre, sino que vamos a supervisar la apertura, entonces ya el estado requerido sería de abierto. ¿Listo? En tipo de calendario, de igual forma, si el cliente todos los días de la semana abre en el mismo horario, pues seleccionan la opción de todos los días. Pero como en este ejemplo dijimos que de lunes a viernes abrían a las 8 y el sábado a las 9, entonces ya tenemos que seleccionar los diferentes tipos de calendario, ¿cierto? Entonces para de lunes a viernes, de igual forma seleccionaríamos días laborales. ¿Listo? Luego, entonces ya aquí en tiempo de inicio pondríamos la hora en la que el cliente debe de abrir. Para el ejemplo habíamos dicho a las 8 de la mañana. Si el cliente le dice, no, dele un margen de tiempo, porque en ocasiones puede tardar unos 5 minutos, entonces de igual forma aquí pueden poner que si a las 8 y 5 no llega la apertura, el sistema les alerte. O si debe ser en punto, es decir, si a las 8 en punto o antes de las 8 no han abierto, les genere la alerta. ¿Listo? Y de igual forma, en hora de finalización, entonces, ¿por cuánto tiempo quieren verificar si el sistema ya lo desarmaron? Ustedes pueden poner también por solamente un minuto, o sea, que con la primera alarma que les genere sea suficiente, o establecer 1 o 2 horas para verificar después de 2 horas si ya realizaron la apertura. ¿Listo? De igual forma, si los días festivos no se supervisa la hora de apertura en ese horario porque no se abren los festivos, entonces deshabilitamos la opción de festivos y ya guardamos con el OK. Entonces ahí de igual forma nos van quedando las diferentes configuraciones en base a los horarios que vamos a establecer. Entonces ahí ya tenemos la supervisión del tarde para cerrar, perdón, tarde para abrir de lunes a viernes. Entonces nos quedaría faltando el tarde para abrir del día sábado. Entonces de igual forma aquí en la parte presionamos nuevamente clic sobre el más y ya seleccionamos el grupo de señal dependiendo de la partición. Luego el evento de tarde para abrir en estado requerido entonces sería abierto y ya en tipo de calendario seleccionaríamos día específico de la semana, que sería el día de la semana que vamos a hacer la supervisión. Entonces en este caso sería para el día sábado hasta el mismo sábado. ¿Listo? Y la hora de apertura dijimos que era a las 9 de la mañana, ¿cierto? Entonces ya aquí, si solamente lo queremos supervisar que me genere la primera alerta, ponemos 9 de la mañana y un minuto. Y si los días festivos el cliente no abre, o los días festivos que caigan el sábado no abre a las 9 y no se va a supervisar tarde para cerrar, entonces deshabilitamos la opción de festivos y guardamos con el OK. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos la configuración de el tarde para cerrar, tarde para abrir, dependiendo de las particiones que tenga el cliente, y definir pues un horario específico, ya sea que ambas particiones tengan el mismo horario o que cada partición tenga un horario diferente. ¿Listo? Ahora permítanme, les comparto aquí la pantalla de la consola de monitoreo para mostrarles cómo visualizarían los operadores en la consola de monitoreo estos horarios. Permítanme un momento, en este caso, como no tengo un horario, pues apenas creamos el horario, voy a generar la alarma manualmente. Regálenme un momento. Listo, entonces en la consola de monitoreo, cuando llega el evento de tarde para cerrar, en este caso digamos que el operador atiende la señal de tarde para abrir o tarde para cerrar, entonces en la parte superior
nos va a aparecer algo que se llama funciones periódicas, que es como un botón de un reloj. Ahí en ese botón vamos a encontrar algo que se llama funciones de estado y cambio. Y ahí en funciones de estado y cambio, entonces aquí nos van a salir una opción que dice todos los grupos. Ahí en todos los grupos ya yo como operador puedo seleccionar el grupo de señal de la partición de la cual necesito verificar el horario. Entonces digamos que yo necesito verificar el horario de la partición número 1, lo selecciono. Permítanme que creo que yo no he guardado cambios acá. Listo, entonces lo selecciono y ya cuando yo actualizo en la configuración del horario, si observan, dependiendo del horario que yo haya establecido, nos van a aparecer estas líneas en color rojo y estas líneas en color verde. Ahí me aparecen demasiado pequeñas porque yo solamente le di 1 minuto. Si ustedes quieren para que los operadores lo vean mucho más claro, pueden ampliar el margen de tiempo, pueden ser 5 minutos, es decir, acá en la configuración en estos tiempos, en vez de poner 20 y 16, poner 20 y 20. Obviamente pues el verificar de nuevo no va a afectar porque solamente van a ser 5 minutos y ya al momento de que amplían ese margen, entonces ya el operador lo va a ver mucho más claro aquí en la configuración del horario. Listo, en base pues al horario que tengan establecido. Y ya estas líneas en color rojo, entonces ahí ya es donde nos dice que en ese día en particular debe de estar cerrado y nos muestra por día de la semana. Entonces ahí, por ejemplo, nos muestra de lunes a viernes y nos dice que el día sábado 11 de abril, pues ya el sistema lo tiene que estar cerrado a las 14:15. ¿Listo? Esa sería la configuración del tarde para abrir, tarde para cerrar y cómo puede validar el operador los horarios. ¿Listo? Ahora vamos entonces a ver ya la configuración del apertura fuera de horario. ¿Listo? Entonces para la apertura fuera de horario ya no la vamos a configurar aquí en la opción que se llama funciones de estado, sino que la vamos a supervisar o lo vamos a configurar desde la opción que se llama funciones de cambio de estado. Para la función de cambio de estado, la configuración es muy similar a la función de estado. Lo que diferencia es lo que se va a supervisar, que aquí ya no se va a supervisar una hora de cierre y una hora de apertura, sino que se va a supervisar que el panel esté en un estado específico. Por ejemplo, en horas de la noche que el panel esté cerrado. Y si en horas de la noche me llega la apertura o en horas de la madrugada me llega la apertura, pues que les alerte a los operadores de que se hizo una apertura en un horario que no es habitual o no es normal. Listo. Entonces, de igual forma, aquí a través del más, como les decía, la configuración es muy similar. Vamos a seleccionar dentro de la configuración, primero la partición a la cual se le va a configurar horarios. Entonces, digamos que vamos a configurar para la partición número 1. Luego vamos a seleccionar la alarma que se va a generar cuando se realice una apertura en un horario que no es normal. Entonces, aquí tenemos la alarma que se llama apertura fuera de horario. ¿Listo? Luego vamos a seleccionar algo que se llama cambio de estado a, es decir, que aquí yo debo de seleccionar a qué estado debe de cambiar el panel para que me genere alarma. Como yo voy a supervisar es que no desarmen el panel, entonces el cambio de estado debe de ser a abierto. Listo, que si se genera una apertura o que si el panel cambia el estado de abierto me genera la alarma. Listo. Y ya en tipo de calendario, entonces al igual que con las funciones de estado, debo de especificar el horario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como el cliente cerraba de lunes a viernes a las 7 de la noche y abría a las 8 de la mañana, entonces ya yo tengo que seleccionar aquí nuevamente días laborales, que sería de lunes a viernes. En tiempo de inicio sería la hora en la cual el cliente va o debe de cerrar. Entonces, como el cliente debe cerrar a las 7 y le dimos los 15 minutos, entonces pondríamos 7:15 para que si a las 7:15 no llega, perdón, si a las 7:15 en adelante me llega una apertura, me alerte. ¿Listo? Y ya la hora de finalización sería la hora en la cual el cliente debe de abrir. Entonces, en el ejemplo habíamos dicho que de lunes a viernes el cliente abría a las 8. Generalmente
el sistema lo desarman, hay veces que lo pueden desarmar 10, 15 minutos antes. Entonces ahí ustedes también en hora de finalización le pueden dar un margen de tiempo. Por ejemplo, que no sea a las 8 en punto, hasta las 8, sino que pueda ser hasta las 7:45. ¿Cierto? Que si antes de las 7:45 llega la apertura, pues que sí les alerte. Pero si de 7:45 a 8 de la mañana llega ya la apertura, no les genere ninguna alerta porque es normal que el cliente desarme 5 o 10 minutos antes. ¿Listo? De la misma forma, entonces, si los días festivos no se va a supervisar en este rango de horas, entonces deshabilitamos la opción de festivos y ya guardamos con el OK. ¿Listo? Entonces, a medida que ya yo voy configurando este horario, por ejemplo, si vamos a la consola de monitoreo y actualizamos, entonces si observan dentro del mismo calendario ya nos aparece esta línea en color verde, que serían los días de la semana en los cuales, perdón, yo seleccioné días no laborales, aquí me equivoqué. Aquí sería días laborales. Listo, entonces acá en la configuración, perdón, en lo que ya visualizarían los operadores, en el estado o en el horario, es que de lunes a viernes, si en el transcurso de este rango de tiempo, desde las 7:15 hasta las 7:45 de la mañana, si en ese rango de tiempo llega una apertura, entonces les va a generar la alarma de apertura fuera de horario. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos la supervisión para el día de lunes a viernes. ¿Qué nos quedaría faltando? El día sábado. Entonces en el día sábado se presentan dos situaciones. La primera es que esta supervisión que dice días laborales solamente verificaría hasta el día viernes a las 23:59. Entonces yo tengo que configurar una función de cambio de estado para si me llega una apertura entre las 0 horas del sábado hasta la hora que el cliente abra el sábado. Listo, entonces aquí lo mismo, selecciono el grupo de señal de la partición, que sería partición, apertura y cierre partición 1, la alarma que sería apertura fuera de horario, y ya en el cambio de estado, entonces selecciono que si se genera una apertura me genere la alarma, ¿listo? En tipo de calendario, entonces seleccionaría día específico de la semana y ya aquí en primer día de la semana sería el día sábado hasta el mismo sábado, que iría desde el sábado de las 0 horas hasta la hora que el cliente abra el sábado. Entonces dijimos que el sábado el cliente abría a las 9. Para el ejemplo, vamos a decir que le vamos a dar el mismo margen de 15 minutos, entonces sería hasta las 8:45. Si a las 8:45 a las 9 llega la apertura, pues no va a generar ningún inconveniente, no va a generar ninguna alarma. Ya si la apertura llega entre las 0 horas del sábado a las 8, hasta las 8:45, ahí sí les va a generar la alarma de apertura fuera de horario. Y si el día sábado, los sábados que sean festivos, no se supervisa este horario porque no se abre en ese horario, entonces dejamos deshabilitada la opción de festivos. ¿Listo? Por ejemplo, si observan acá, con la configuración que tenemos actualmente, el día sábado en horas de la mañana no tiene ninguna supervisión, que sería esta que tenemos acá. Entonces ya con esta configuración que acabamos de realizar, si guardamos los cambios y actualizamos aquí en la consola de monitoreo, entonces ya me aparece que el día sábado se va a supervisar hasta las 8:45 de la mañana, que si en ese horario llega la apertura les genere la alarma. ¿Listo? ¿Qué quedaría faltando? Es el día sábado y el día domingo. Entonces, para supervisar que no me llegue una apertura después de que cierren el sábado, ya hasta el día domingo, entonces de igual forma aquí en la configuración voy a crear otra función de cambio de estado en el cual voy a seleccionar el grupo de la partición, que sería la partición 1, la alarma que sería apertura fuera de horario. Listo. Luego entonces el cambio de estado sería a abierto y ya después de eso el tipo de calendario. Entonces, como va a ser para el sábado o el domingo, vamos a seleccionar acá la opción que dice día específico de la semana. Iría que va a ser desde el día sábado,
En este caso el día sábado dijimos que era hasta las 14:15, listo, hasta el día domingo a las 23:59, ya que el día lunes lo supervisamos con la función de días laborales. Listo. Y ya deshabilitamos, por ejemplo, si los sábados y festivos no se supervisa en este horario, entonces guardamos con el OK. Listo. Y de igual forma, entonces ya si actualizamos acá la configuración y venimos a la consola de monitoreo, entonces ya ahí nos va a tomar la actualización. Por ejemplo, en este caso el día domingo, si observa, aún está sin supervisión. Ya con la configuración que acabamos de realizar, entonces ya toma para que en todo el día domingo, si me llega una apertura, me genere la alarma de apertura fuera de horario. ¿Listo? ¿Qué quedaría faltando? Es ya la última parte en la configuración, que es el tema de los días festivos. Digamos que el cliente los días festivos no abre y también necesitan verificar entonces que si desarman el sistema el día domingo, el día festivo les genere una alerta. Entonces para eso, de igual forma aquí a través del más, configuramos nuevamente la función de estado dependiendo de la partición, en este caso la partición número 1. La alarma sería la misma. Si observan, pues es un proceso, digamos, un poco repetitivo. Lo importante es tener claro el horario del cliente. Entonces, apertura fuera de horario, la alarma sería el cambio de estado cuando se genere una apertura. El tipo de calendario, en este caso, vamos a utilizar la opción que dice todos los días. Y le vamos a decir que todos los días que sean, ya en este caso no deshabilitamos festivos, sino que deshabilitamos la opción que dice días ordinarios. Entonces, para que él busque todos los días que estén creados como festivos dentro de la plataforma, el sistema tenga que estar armado las 24 horas. Si en ese rango de tiempo de ese día festivo se genera una apertura, pues ya el sistema les va a alertar de la apertura fuera de horario. ¿Listo? Y ya guardamos los cambios. Entonces esa sería la configuración para la supervisión de la apertura fuera de horario. Y como les mencionaba, pues ustedes pueden hacer esta configuración dependiendo de las particiones. Dependiendo de la cantidad de particiones que tenga, puedo aplicar el horario para una partición o que cada partición tenga un horario diferente. ¿Listo? Lo otro que también pueden realizar es copiar el horario de una cuenta a otra. Por ejemplo, una cuenta que ya tenga un horario o que tenga el mismo horario, entonces ustedes pueden venir a la cuenta del cliente al cual necesitan copiarle el horario, ¿cierto? Entonces aquí seleccionan la opción de funciones de cambio de estado. En este caso esta cuenta ya tiene un horario. Vamos, permítanme, voy a buscar una que no tenga un horario para mostrarles cómo se realiza la copia de un horario de una cuenta a otra. Vamos a eliminarle a esta cuenta el horario. Listo, entonces digamos que nosotros tenemos dos cuentas, la cuenta 9797 que ya tiene configurados los horarios y la cuenta 1004 que aún no tiene configurados los horarios, pero ambas cuentas manejan el mismo horario de cierre, la misma hora de apertura y manejan la misma cantidad de particiones, ¿cierto? Entonces acá, a través de esta opción que, por ejemplo, digamos que primero vamos a copiar los horarios de tarde para cerrar, entonces seleccionamos funciones de estado. Y al lado derecho de la pantalla tenemos un botón que son como dos casas con una flecha. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es buscar la cuenta de la cual necesito copiar los horarios. Listo, entonces aquí dentro de la lista o dentro del filtro, si son más cuentas de las que yo tengo en pantalla, puedo escribir ahí el número de cuenta y darle clic aquí en la opción de buscar. O si ya me aparece dentro de esa lista, simplemente la selecciono y ya aquí me aparece la cuenta 9797, Oficina Salud y CD2. Listo, ya después de que tengo seleccionada la cuenta, doy en clic en el botón de siguiente. Y ya aquí en siguiente entonces nos va a mostrar los horarios o los horarios y las particiones
en las cuales la cuenta 9797 tiene el horario. Y aparece algo que dice grupo de destino. Entonces aquí en grupo de destino yo lo que tengo que hacer es seleccionar el grupo de la partición o que a la cual le voy a copiar el horario. Por ejemplo, en este caso esta cuenta solamente tiene un grupo que se llama apertura y cierre, como si solamente tuviera una partición. Entonces yo en este caso solamente lo copiaría el horario de la partición número 1. ¿Listo? Entonces, dentro de cada una de las opciones que dice no importar, vamos a desplegar las opciones y buscar el grupo de señal de apertura y cierre. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nuevamente apertura y cierre, este también que es para apertura y cierre. Como el último grupo dice P2, es decir, que es el horario de la partición número 2 y esta cuenta no tiene sino una sola partición, entonces digamos que este horario no lo copiaría. ¿Listo? Y ya le doy clic en el botón de OK. Entonces lo que hace es que busca la configuración del horario que tenía la cuenta 9797 y la pega o la copia en la cuenta 1004. ¿Listo? Eso con la función de estado. Lo mismo lo podemos hacer con la función de cambio de estado. Entonces aquí en cambio de estado, la misma opción. Tenemos aquí al lado derecho el botón de copiar. A través de la lupa buscamos la cuenta de la cual necesitamos copiar el horario, que sería la 9797, selecciono el grupo y de igual forma nos aparecen entonces los grupos o el grupo que tiene configurado horarios en la partición número 1 y en grupo de destino seleccionaría el grupo que tiene esta cuenta a la cual le voy a copiar los horarios. Entonces ahí ya selecciono el grupo de apertura y cierre, porque esta cuenta solamente la creé con una sola partición. Y ya después de eso, entonces guardo nuevamente con el OK. Entonces ya ahí también en la parte de funciones de cambio de estado, pues nos va a aparecer el mismo horario que tenía la cuenta 9797. Listo, entonces de esa forma yo puedo crear el horario en una cuenta y copiarla a otras cuentas para no tener pues que hacer como la configuración manual. Listo. Bueno, ese sería el primer tema de la sesión del día de hoy, que es la parte de configuración de horarios para tardes para cerrar y tardes para abrir o apertura fuera de horario. Ahora vamos a pasar a ver la configuración para el tema de procesamiento automático de alarmas cuando llegue, por ejemplo, la restauración. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo que vimos en la capacitación del día de ayer en la parte de definiciones en el campo de alarmas globales. Entonces, aquí en alarmas globales, ayer veíamos que, o yo les mencionaba que todas las alarmas tienen una prioridad, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso el pánico tiene prioridad 1, el robo tiene prioridad 2, lo mismo con fuego, médica, sabotaje y los otros eventos, por ejemplo, falla de AC, falla de test. Cada alarma tiene su propia prioridad. Entonces, ¿cómo funciona la atención automática de alarmas o el procesamiento automático de alarmas de Alice? Y es anulando, por ejemplo, que si yo recibo un evento, llega la señal y en un rango específico de tiempo llega la restauración, entonces que esa restauración procese o finalice el evento de alarma. Y eso se hace en base a las prioridades. Y es que si yo tengo una alarma, por ejemplo, con prioridad, en este caso vamos a hacer el ejercicio con la alarma de falla de línea telefónica, que tiene la prioridad 22. ¿Listo? Entonces yo para que esa alarma con prioridad 22 sea cancelada, lo que debo de hacer es que la restauración la tengo que crear con esa misma prioridad, pero que sea una prioridad negativa. Es decir, que la restauración tiene que ser una alarma que tenga prioridad menos 22. Y cómo, digamos que eso cómo se funciona, básicamente por anulación. Entonces tengo una alarma con prioridad 22, si llega la restauración que tiene la alarma menos 22 va a anular la alarma de falla de línea telefónica. Listo, aquí ya tenemos pues algunos ejemplos creados como son estos. Por ejemplo, si observan aquí tenemos que la falla de AC tiene prioridad 7, entonces la restauración de falla de AC tiene la prioridad número 7.
Lo mismo para el caso de el fallo de test. El fallo de test tiene prioridad 8, entonces el test periódico tiene la prioridad número -8. Lo mismo para el tema de la falla de batería. Entonces aquí tenemos una batería baja que tiene prioridad -14 y la restauración tiene prioridad -14. ¿Listo? Y lo mismo para el tema, por ejemplo, de los cierres de usuario. El cierre por usuario tiene prioridad 60, que en este caso -60, perdón, y es porque el tarde para cerrar tiene en la plataforma de nosotros, la prioridad que tiene es 60, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es que si llega el tarde para cerrar y después o a los minutos llega el tarde para cerrar, entonces lo que va a hacer es que esa alarma que tiene prioridad 60 la va a anular con el que tiene prioridad -60. ¿Listo? Para la configuración, entonces, lo que vamos a hacer, como les mencionaba el ejemplo, lo voy a hacer, como ya hay múltiples alarmas que ya tienen esta configuración, lo voy a hacer con este evento que se llama falla de línea telefónica. La configuración que yo realice con falla de línea telefónica es la misma o sería la misma que ustedes deben de realizar con los otros eventos o con las otras alarmas a las cuales le quieran aplicar esta configuración. Listo, entonces lo primero es que la falla de línea telefónica tiene la prioridad 22, ¿cierto? Entonces, para que se puedan anular, yo lo que hago es que a través del más voy a crear una alarma con prioridad -22 y le voy a poner el nombre a la alarma que va a ser restauración de falla de línea telefónica. Algo importante con esta, con esta configuración es que como esto tiene una prioridad negativa, no le, digamos que eso no le va a llegar pues como una alarma al operador. Simplemente es para que se anule, ya que desde que sea una alarma negativa no llega a la pestaña de tráfico o a la ventana de tráfico de los operadores. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos creada la alarma, restauración de falla de línea telefónica. También le podemos configurar un color, en este caso como es una alarma o un evento que va a llegar como información, pues no le voy a configurar un color en específico, sino que lo voy a dejar en blanco para que la restauración llegue en color blanco, listo. Y ya guardamos con el OK. Entonces ahí ya tendríamos la alarma, ¿cierto? La falla de línea telefónica, prioridad 22, y la restauración con prioridad -22. Ahora, el paso siguiente es identificar cuál es el código, ya sea en Conta ID o en CIA, que me genera la falla de línea telefónica para que la restauración asociarla a este mismo código. ¿Listo? Esto se puede hacer de forma masiva o se puede hacer para un cliente en específico. Si yo necesito que esto aplique para todos los clientes, es decir, que si llega la falla de línea telefónica y a los minutos llega la restauración, que en todos los clientes se realice ese procesamiento automático. Entonces, si lo necesito aplicar a todos los clientes, voy a venir aquí a la parte de definiciones y ahí en definiciones vamos a encontrar todos los dispositivos en el segundo botón que se llama patrones de dispositivos. Ahí vamos a encontrar todos los dispositivos, ya sea para sistemas de alarma o sistemas de video, que fueron los dispositivos que vimos en la sesión del día de ayer, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los dispositivos en Conta ID, que es Conta ID GPRS sin confirmación, confirmación cierre, confirmación apertura. Y lo mismo para el caso de CIA, ¿cierto? Que sería CIA confirmación apertura, confirmación cierre y sin confirmación. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio con la plantilla de Conta ID. Entonces, vamos a seleccionar, digamos que la plantilla que nosotros estamos utilizando es el dispositivo o el dispositivo al cual necesitamos aplicarle esta configuración es el de Conta ID sin confirmación. ¿Listo? Y ahí en el dispositivo vamos a tener un apartado que se llama señales. Entonces ahí en señales ustedes van a encontrar todos los códigos, en este caso en Conta ID, que puede generar un panel de alarma. Y tenemos diferentes columnas. Hay una columna que dice código, que sería el código del evento, la descripción y la otra que es la columna de alarma.
Entonces yo aquí en alarma tengo que buscar los códigos que están asociados a la falla de línea telefónica. En este caso, los códigos que están asociados a la falla de línea telefónica son estos, que es el 1351, 1352 y este otro que se llama line off. Este no lo voy a utilizar porque este es un código que genera la alarma cuando transmite a través de un comunicador, un EPX400, un LX13NB o el X30B, listo, sino que lo tenemos ahí pues dentro de la misma plantilla. Entonces el ejercicio lo vamos a hacer con estos dos códigos, el 1351 y 1352. Listo. Entonces si observan esos códigos de 1351 y 1352 están asociados a la falla de línea telefónica, que es la alarma que me va a llegar con prioridad positiva. Entonces, para que se cancele ese evento, yo lo que tengo que buscar son los eventos de restauración. Los eventos de restauración, generalmente, en este caso, en Conta ID comienzan con el número 3 o con la letra R. Listo, para la plantilla que yo estoy utilizando están con el número 1. Entonces aquí vamos a poner la restauración sería el número 3 y ya aquí pondríamos 352. Listo. Entonces aquí ya tenemos los dos eventos. Si observa ahí nos aparece restauración de falla de línea telefónica 351 y la restauración de falla de línea telefónica 352. Entonces estos dos eventos yo los tengo que asociar a al código o a la alarma que cree con la prioridad -22. Entonces para esto lo que hago es que voy a presionar doble clic sobre el código. Y cuando yo selecciono el código, entonces ahí ya nos aparece la configuración que tiene. Nos aparece el código, la descripción del evento, el tipo de evento, que en este caso es una señal de información. Entonces ya yo tengo que cambiarlo para que no sea una señal de información, sino que va a ser una señal de alarma. Y en la parte inferior donde tenemos un campo que dice alarma, entonces ahí vamos a buscar la alarma de restauración de falla de línea telefónica. Listo. Y guardamos los cambios. Entonces ahí ya el código E352, perdón, 3352, perdón, 3351 quedó asociado a la alarma de restauración de falla de línea telefónica para que se anule. Y ese mismo proceso lo hacemos con el 352. Entonces seleccionamos aquí el 3352. Dentro de la configuración lo mismo, seleccionamos que ya no va a ser una señal tipo alarma, sino que, perdón, señal información, sino que va a ser una señal tipo alarma. Y en la opción de alarma lo vamos a vincular al evento de restauración de falla de línea telefónica. Listo. Y ya ahí guardamos. Entonces, ya con esta configuración, como yo lo estoy haciendo desde definiciones, como les decía, todo lo que ustedes apliquen en definiciones es algo global. Entonces ya esto va a aplicar para todas las cuentas. En este caso, este dispositivo solamente está asociado a 4 cuentas. Pero entonces esas 4 cuentas van a tomar esa configuración. ¿Listo? Por ejemplo, en la cuenta que estamos utilizando, que es la 9797, permítame, yo verifico aquí qué dispositivo es el que creo que sí es ese. Sí, sin confirmación. Entonces acá en la parte en el dispositivo, en el campo de señales, por ejemplo, si deshabilitamos esta opción que dice mostrar solo cambios y ponemos ese código de 3352, ¿cierto? Entonces ya si observan aquí ya nos aparece que la restauración está ya asociado a la alarma. ¿Listo? Entonces eso lo aplica a nivel general. Si esta configuración que realizamos, ustedes dicen, no, solo queremos que aplique a una cuenta o a un grupo de cuentas, entonces ahí ya sí tienen que hacer la configuración dentro del, no en definiciones, así como lo hicimos, sino que lo deben realizar es sobre la misma cuenta. Y ahí en la misma cuenta, sobre el dispositivo, aquí mismo en el campo de señales, buscan los códigos, aquí también tienen la opción de filtro, buscan los códigos y hacen el mismo proceso que yo realicé desde definiciones. ¿Listo? Para que solamente aplique a la cuenta en la cual ustedes necesitan ese procesamiento automático. ¿Listo? Como yo lo apliqué a nivel general, entonces todas las cuentas ya por defecto
que tengan asociado ese dispositivo van a tomar esa configuración. ¿Listo? Entonces ahora, bueno, lo otro que también ustedes pueden hacer es que dentro de la configuración de la alarma, aquí por ejemplo en los eventos de alarma, yo puedo definir para que ese evento en particular, en este caso la falla de línea telefónica, no llegue inmediatamente a la pestaña de tráfico, sino que se pueda ir inicialmente a un periodo de espera. Y si en ese periodo de espera llega la restauración, entonces ahí sí que se autoprocese. Pero si pasado el tiempo de espera no llega la restauración, entonces ahí sí que se le envía a la pestaña o a la ventana de tráfico del operador. Para eso, de igual forma, yo lo puedo hacer a nivel general, es decir, aquí en la pestaña de definiciones le puedo decir que todos los eventos de todas las cuentas que se genere esta alarma de falla de línea telefónica, la envíe a retardo por 20 minutos. ¿Listo? Y ya esto lo que hace es que en todas las cuentas, siempre que se genere una falla de línea telefónica, la va a enviar a espera inmediatamente. Una vez llegue, se envía a espera por el tiempo que ustedes determinen. O si necesitan, si dicen, no, es que queremos hacerlo solamente en algunas cuentas, entonces de igual forma, sobre la cuenta en la cual necesiten hacer esa configuración, lo pueden hacer aquí en el botón de supervisión y ahí van a tener una opción que dice en supervisión, en el apartado de alarmas, seleccionan esta opción que dice visualizar todas las alarmas y ya aquí buscan el evento de línea telefónica. Entonces aquí ya lo tomó porque yo ya hice el cambio a nivel general desde definiciones. Pero si yo no hubiera realizado el cambio desde definiciones, entonces aquí no me saldría ningún tiempo de retardo, sino que yo tendría que seleccionar la alarma y aquí en el campo de retardo ponerle o configurarle los 20 minutos para que el evento ya se vaya a retardo de forma automática o se vaya a espera. ¿Listo? Como les decía, esta configuración ustedes la pueden, yo la estoy realizando con la restauración de falla de línea telefónica, pero como les mostraba en el ejemplo, lo pueden hacer con los diferentes tipos o con varios tipos de eventos. Por ejemplo, nosotros aquí lo tenemos para la falla de AC, el test periódico, batería baja, restauración de falla de línea telefónica, el cierre por usuario y la apertura por usuario, que sería para anular el tarde para abrir. ¿Listo? Bueno, ahora para que lo veamos en funcionamiento, denme unos minutos, yo genero una señal de prueba de esa falla de línea telefónica para, para que me llegue la señal y mostrarles cómo funcionaría en la consola de monitoreo. Entonces, permítanme, voy a finalizar esta alarma y regálenme unos minutos, yo genero aquí simulo una señal.
Listo. Entonces, miren ahí, yo recién acabé de generar el evento, que sería de la cuenta 9797, falla de línea telefónica, ¿cierto? Pero entonces, como les mencionaba, ese inicialmente llega el evento, no llega a la ventana de tráfico del operador, sino que inmediatamente se va a espera por el tiempo que nosotros le definimos, que fueron 20 minutos, para que pues el operador no sea el que tenga que enviar el evento a espera, sino que el sistema lo haga inicialmente con la primera señal. ¿Listo? Si después de los 20 minutos no llega la restauración, entonces el evento va a saltar de en espera a nuevo, para que ya ahí sí el operador verifique el sistema y en caso tal de que tenga que generar una orden de servicio o realizar alguna validación con el cliente, pues lo pueda realizar. ¿Listo? Pero si el evento está en espera y durante ese tiempo llega el evento de restauración, entonces en este caso voy a simular el código de restauración. Listo. Entonces ahí, por ejemplo, ya lo simulé. Si ustedes observaron, la alarma desapareció, pues inmediatamente se finalizó en espera. Aquí en el historial o en el tráfico del tiempo real, vemos que llegó el código de restauración. Y ya si ustedes validan, en este caso, desde datos de cuenta el cliente, que en este caso sería la 9797, y verificamos el historial, por ejemplo, si ponemos aquí de última hora, entonces si observan, él nos genera este evento. Primero llegó la alarma de falla de línea telefónica, ¿cierto? Eh, y después, cuando llegó la restauración, entonces el sistema nos genera esta notificación que dice procesamiento automático de alarmas con la misma prioridad de la 22. Entonces, ya al momento de que llega la restauración, como observaron en pantalla, se autoprocesó el evento. ¿Listo? Entonces esta configuración, como les decía, la pueden aplicar con cualquier otro evento. Yo el ejercicio lo hice con la alarma de falla de línea telefónica porque era la que teníamos pues disponible ya que teníamos pues varios. ¿Listo? Esos serían los temas de la sesión del día de hoy. Ya para terminar, entonces vamos a abrir un espacio para que realicen preguntas de unos 10 minutos. Si tienen pues alguna duda, pueden levantar la mano y en orden de que van levantando la mano les abrimos el espacio o si quieren a través si de pronto no tienen acceso al micrófono, a través del chat de Teams pueden realizarme las preguntas. Listo. Veo que no tienen pues como preguntas en base a los temas que vimos. Entonces ya con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Como les mencionaba al inicio, esta sesión se está grabando, entonces en los próximos días ya ustedes la podrán volver a consultar o visualizar en el canal de YouTube de Solute. Listo. Muchas gracias para todos. Que tengan un buen resto de día, que estén muy bien.